La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue uno de los eventos más devastadores y transformadores de la historia moderna. Comenzó en 1914 y duró hasta 1918, pero sus raíces se extienden mucho más atrás en el tiempo. Durante décadas antes de la guerra, Europa había estado llena de tensiones, rivalidades y un creciente sentido de nacionalismo. Los países europeos competían por el poder, las colonias y la influencia en todo el mundo. Además, los imperios europeos, especialmente el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Británico y el Imperio Francés, estaban en una carrera por armarse, lo que llevó a la creación de ejércitos y flotas masivos. Una de las principales causas de la guerra fue el sistema de alianzas que dividió a Europa en dos grandes bloques. Por un lado, estaban las potencias centrales, lideradas por Alemania y Austria-Hungría, a las que luego se unirían el Imperio Otomano y Bulgaria. Por otro lado, estaban los aliados, que inicialmente incluían a Francia, Rusia y Gran Bretaña, y más tarde se expandieron para incluir a Italia, Japón, Estados Unidos y muchos otros países. Estas alianzas estaban destinadas a mantener el equilibrio de poder en Europa, pero en realidad crearon una situación en la que cualquier conflicto entre dos países podría rápidamente arrastrar a todo el continente a la guerra. El detonante inmediato de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Fue asesinado en Sarajevo por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio que formaba parte de un grupo llamado La Mano Negra. Este grupo quería que Bosnia, que estaba bajo control austrohúngaro, se uniera a Serbia. El asesinato fue visto como una provocación directa, y Austria-Hungría, con el apoyo de Alemania, decidió utilizarlo como excusa para castigar a Serbia. Sin embargo, Austria-Hungría no actuó de inmediato. Durante varias semanas, los líderes austrohúngaros debatieron sobre qué hacer. Finalmente, el 23 de julio de 1914, enviaron un ultimátum a Serbia con una serie de demandas extremas, muchas de las cuales estaban diseñadas para ser inaceptables. Serbia, consciente de que no podía enfrentarse a Austria-Hungría sola, aceptó la mayoría de las demandas, pero no todas. Esto fue suficiente para que Austria-Hungría declarara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Aquí es donde las alianzas comenzaron a entrar en juego. Rusia, que veía a sí misma como la protectora de los pueblos eslavos y estaba comprometida a apoyar a Serbia, comenzó a movilizar su ejército en preparación para defender a su aliado. Alemania, al ver esto como una amenaza directa, especialmente porque Rusia tenía una alianza con Francia, decidió actuar rápidamente. El 1 de agosto de 1914, Alemania le declaró la guerra a Rusia. El conflicto se expandió rápidamente. Francia, aliada de Rusia, comenzó a movilizarse también y el 3 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Francia. Sin embargo, el plan alemán no era simplemente enfrentarse a Francia en su frontera compartida. Alemania tenía un plan llamado el Plan Schlieffen, que era un plan de guerra desarrollado años antes y que se basaba en la idea de evitar una guerra en dos frentes, contra Rusia en el este y Francia en el oeste, atacando primero a Francia y derrotándola rápidamente. Según el plan, Alemania debía invadir Francia a través de Bélgica, un país neutral, para tomar París por sorpresa y obligar a Francia a rendirse antes de que Rusia pudiera completar su movilización. El 4 de agosto de 1914, las tropas alemanas cruzaron la frontera belga, lo que provocó la indignación internacional. Bélgica era un país neutral, y su invasión fue vista como un acto de agresión brutal. Gran Bretaña, que había garantizado la neutralidad de Bélgica, respondió declarando la guerra a Alemania el mismo día. Así, en solo una semana, Europa entera estaba en guerra. Este conflicto rápidamente dejó de ser una guerra limitada para convertirse en una guerra mundial, debido a las colonias y las posesiones de los países europeos en todo el mundo, así como las alianzas que obligaron a otros países a unirse. En los primeros meses de la guerra, ambos bandos creían que sería una guerra corta, con victorias rápidas y decisivas. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápidamente. En el frente occidental, las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente a través de Bélgica y el norte de Francia, pero se encontraron con una feroz resistencia del ejército francés y las fuerzas expedicionarias británicas. En la primera batalla del Marne, que tuvo lugar en septiembre de 1914, los aliados lograron detener el avance alemán a las puertas de París. Esto marcó el final de la guerra de movimientos y el comienzo de una guerra de trincheras, que definiría gran parte del conflicto. El frente occidental se estabilizó en una línea que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. En este frente, ambos ejércitos cavaron largas trincheras, que se convirtieron en sus hogares durante los próximos 4 años. La guerra de trincheras fue extremadamente brutal y devastadora.
Las trincheras eran lugares terribles, llenos de barro, ratas y enfermedades. Los soldados vivían bajo la amenaza constante de ser bombardeados, atacados con gases venenosos o enfrentarse a asaltos enemigos. Además, las condiciones eran horribles. El barro y el agua estancada provocaban enfermedades como el pie de trinchera, una dolorosa condición que a menudo llevaba a la amputación. La vida en las trincheras era una mezcla de momentos de aburrimiento absoluto y de terror intenso. Los soldados pasaban largos periodos esperando, con poco que hacer, mientras los bombardeos enemigos caían sobre ellos. Cuando llegaba la orden de atacar, tenían que salir de sus trincheras y cruzar la tierra de nadie, un terreno devastado y lleno de alambre de púas y cráteres de bombas, bajo el fuego enemigo. Las bajas eran terribles, y las ganancias en territorio, mínimas. Una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra fue la batalla de Verdún, que comenzó en febrero de 1916 y duró hasta diciembre de ese mismo año. Esta batalla fue un intento de Alemania de sangrar a Francia hasta la rendición, atacando una posición fortificada que los franceses no podían permitirse perder por razones simbólicas y estratégicas. La batalla resultó en más de 700.000 bajas entre ambos bandos, y al final, las líneas del frente apenas se movieron. Verdún se convirtió en un símbolo del horror y la futilidad de la guerra. Mientras tanto, en el frente oriental, las cosas eran diferentes. Rusia, aunque tenía un ejército enorme, estaba mal equipado y mal dirigido. Al principio, los rusos lanzaron ofensivas contra Alemania y Austria-Hungría, pero sufrieron derrotas devastadoras, especialmente en la batalla de Tannenberg en 1914, donde un ejército ruso fue prácticamente aniquilado. A medida que la guerra continuaba, Rusia se sumergió en una crisis interna. La guerra causó un enorme sufrimiento en la población rusa, con millones de bajas y una economía al borde del colapso. En 1917, el descontento popular culminó en la Revolución Rusa, que derrocó al zar Nicolás II y llevó a la creación de un gobierno provisional, que a su vez fue derrocado por los bolcheviques en la Revolución de Octubre. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918, sacando a Rusia de la guerra, pero cediendo grandes cantidades de territorio. En otros frentes, la guerra también fue devastadora. En el Medio Oriente, el Imperio Otomano, que se había unido a las potencias centrales, luchó contra las fuerzas británicas y sus aliados árabes. La campaña de Gallipoli en 1915 fue un intento fallido de los aliados, liderados por los británicos, de abrir un nuevo frente contra los otomanos. Esta campaña resultó en una derrota para los aliados, con enormes pérdidas humanas. Sin embargo, los británicos lograron avances significativos en Palestina y Mesopotamia, apoyados por la revuelta árabe, que fue fomentada por el oficial británico T. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. En África, la guerra se libró en las colonias europeas. Las fuerzas coloniales alemanas resistieron durante mucho tiempo a pesar de estar superadas en número, especialmente en África Oriental Alemana, donde el general Paul von Lettow-Vorbeck dirigió una campaña de guerrilla contra los aliados hasta el final de la guerra. La guerra en el mar también fue crucial. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, intentaron cortar las líneas de suministro de los aliados en el Atlántico, hundiendo barcos mercantes y de pasajeros. Esto llevó a tensiones con países neutrales, especialmente Estados Unidos. Cuando los U-Boats alemanes hundieron el RMS Lusitania en 1915, matando a más de 1.000 personas, incluidos 128 estadounidenses, la opinión pública en Estados Unidos comenzó a volverse en contra de Alemania. Aunque Alemania prometió restringir el uso de sus submarinos, en 1917 reiniciaron la guerra submarina total, con la esperanza de asfixiar a Gran Bretaña antes de que Estados Unidos pudiera intervenir. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos, bajo la presidencia de Woodrow Wilson, declaró la guerra a Alemania. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue un cambio de juego. Aunque al principio los estadounidenses no tenían un ejército grande, su poder industrial y la capacidad de enviar millones de soldados frescos al frente occidental proporcionaron un impulso decisivo a los aliados. En 1918, después de años de guerra de desgaste, los ejércitos de las potencias centrales estaban agotados y desmoralizados. Alemania lanzó una serie de ofensivas en la primavera y el verano de 1918, conocidas como las ofensivas de primavera, con la esperanza de lograr una victoria decisiva antes de que los estadounidenses pudieran desplegar todas sus fuerzas. Aunque inicialmente tuvieron éxito, capturando grandes cantidades de territorio, estas ofensivas se quedaron sin vapor y los aliados, ahora reforzados por las tropas estadounidenses, lanzaron contraofensivas que empujaron a los alemanes de vuelta. A medida que los frentes comenzaron a desmoronarse, en casa, el hambre y la frustración alimentaron el descontento.
En noviembre de 1918, con el ejército alemán al borde del colapso y la revolución estallando en casa, el Kaiser Guillermo II abdicó y un nuevo gobierno alemán buscó un armisticio. El armisticio que puso fin a los combates se firmó el 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana. Fue una rendición total para Alemania, que aceptó retirar sus tropas de todos los territorios ocupados, entregar su armamento pesado y sus submarinos, y permitir que las fuerzas aliadas ocuparan partes de Alemania. Pero el fin de los combates no significó el fin de las dificultades. Los años que siguieron a la guerra estuvieron marcados por inestabilidad política, social y económica en toda Europa y más allá. En 1919, las potencias vencedoras se reunieron en la Conferencia de Paz de París para decidir los términos de la paz. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, fue el tratado más importante que salió de esta conferencia, y fue extremadamente duro con Alemania. A Alemania se le culpó por toda la guerra y se le exigió que pagara enormes reparaciones, que desmantelara su ejército y que cediera territorios importantes, incluyendo Alsacia y Lorena a Francia y todas sus colonias. Además, se crearon nuevos países a partir de los antiguos imperios de Austria, Hungría y Rusia, como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, lo que redibujó el mapa de Europa. El Tratado de Versalles dejó a muchos alemanes humillados y resentidos. El resentimiento que sembró fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. En Italia, a pesar de estar en el bando ganador, el tratado también fue mal recibido porque no obtuvieron todas las tierras que les habían prometido, lo que alimentó el surgimiento del fascismo bajo Benito Mussolini. En Rusia, la Revolución rusa llevó a la creación de la Unión Soviética, que se convertiría en una de las principales potencias mundiales. En el plano social, la guerra también tuvo un impacto profundo. Millones de hombres jóvenes murieron o quedaron heridos, dejando a generaciones enteras marcadas por la pérdida. Las mujeres, que habían asumido muchos roles durante la guerra, comenzaron a reclamar más derechos, lo que contribuyó a los movimientos de sufragio femenino en varios países. La guerra también aceleró el declive de las viejas clases dominantes y el surgimiento de nuevas ideologías, como el comunismo y el fascismo. Además, la guerra dejó una cicatriz profunda en la psicología colectiva. El trauma de la guerra fue inmenso y dio lugar a una nueva conciencia sobre el horror del conflicto moderno. Muchos artistas, escritores y poetas de la época, conocidos como la generación perdida, expresaron su desilusión y desesperanza en sus obras. La Primera Guerra Mundial cambió la forma en que las personas veían la guerra. Lo que antes se consideraba un acto noble y glorioso se transformó en una pesadilla de muerte sin sentido y sufrimiento. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto global. En Medio Oriente, la caída del Imperio Otomano llevó a la creación de nuevos estados bajo el control de Francia y Gran Bretaña, como Irak, Siria, Líbano y Palestina, lo que sentó las bases para muchos de los conflictos que todavía existen en esa región. En Asia, Japón emergió como una potencia, aprovechando la guerra para expandir su influencia en el Pacífico. En África, aunque las colonias cambiaron de manos, las promesas de mayor autonomía que hicieron las potencias coloniales para ganar el apoyo de los pueblos colonizados no se cumplieron, lo que alimentó los movimientos de independencia que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. En resumen, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto titánico que no solo destruyó a los imperios y mató a millones, sino que también transformó el mundo de formas que todavía resuenan en la actualidad. Fue un punto de inflexión en la historia, que marcó el final de una era y el comienzo de otra, una era de conflictos aún más grandes, de cambios sociales profundos y de nuevas ideologías que moldearon el siglo XX. La guerra dejó un legado de sufrimiento, pero también de cambio, que reconfiguró el orden mundial y las vidas de innumerables personas en todo el planeta. Aunque el conflicto terminó en 1918, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial continuaron influyendo en la política, la sociedad y la historia mundial durante décadas.